Si ustedes recuerdan, yo les pedí en el trabajo que hicieron sobre los ingredientes de la rosca de Reyes que investigaran también qué aportes nutricionales nos da, tanto los ingredientes como la fruta, ¿sí? Que sirve de adorno a la rosca de Reyes. Y aparte, claro, por ahí los que no sabían, pues ya saben algo de la historia sobre la rosca de Reyes, el origen, etcétera, etcétera, ¿sí? También les pedí que investigaran sobre la rosca tradicional, porque estamos viendo que la rosca está sufriendo modificaciones. Y una de las modificaciones son los ingredientes. Por ejemplo, hay rosca de Reyes que lleva chocolate. Y anteriormente la rosca, por eso les pedí rosca tradicional, pues la rosca tradicional no lleva precisamente chocolate. Si nosotros vemos, no solamente con la rosca de Reyes, se puede decir que iniciamos el año, ¿sí? Porque después pues falta para el 2 de febrero, pues los tamales. Pero iniciamos el año con la rosca de Reyes, aparte del primer día, que en este caso espero que haya sido muy maravilloso para todos, y la rosca de Reyes. Entonces ahí dentro de los ingredientes, pero también de las frutas que adornan, ustedes encontraron que puede aportar ácido fólico, puede aportar algunas vitaminas como la B. En este caso tenemos la levadura, que es de los ingredientes que nos aporta la vitamina B, ¿sí? Vitaminas K, calcio, etcétera. Pero dentro de la rosca de Reyes, y ustedes lo señalaron, el principal ingrediente, ¿a qué corresponde? En la rosca de Reyes. Y todos lo señalaron en su trabajo. ¿Cuál es el principal ingrediente de la rosca? ¿La harina? Harina. Exactamente, es la harina. Y la harina en este caso pues también nos aporta ciertos nutrientes, pero lo que tiene más en cuanto a biomoléculas pues son almidones. Y los almidones, ¿qué son? Polialcoholes o también llamados carbohidratos. Y esos carbohidratos pues se encuentran en mayor cantidad comparado con los otros ingredientes que lleva la rosca. Ahora, si revisamos qué alimentos tomamos, en este caso desde que iniciaron las vacaciones hasta terminar las vacaciones, pues a veces fue que algunos alimentos tenían algo de exceso de lípidos, es decir, de grasas. Pero también abundó los carbohidratos. Entonces, durante las vacaciones y tal vez al inicio de este año que terminamos con la rosca de Reyes, pues hay gran cantidad de almidones. Esos almidones es un conjunto de glucosas. Y el exceso de glucosas, ustedes ya saben, junto con el exceso de proteínas, se va a convertir en, ¿en qué biomolécula? ¿En qué biomolécula se convierte? ¿Lípidos? Exactamente, se convierten en lípidos. Y los lípidos, como ustedes saben, es grasa. Entonces, hay veces que la grasa, o sea, esos lípidos que se originaron a partir de los carbohidratos o de los polialcoholes, se guardan en el tejido adiposo. Pero hay veces que hagan de cuenta que la célula es como una caja, ya se saturó, ya no se puede guardar más, esa caja ya se llenó. Entonces, ¿qué sucede? Pues la célula tiene que ver en dónde lo puede colocar. Y a veces lo coloca precisamente en el hígado, formando lo que se llama ácido graso, que en este caso puede tener pues un gran inconveniente para que se origine la disfunción del hígado. Y no solo eso, sino que puede en un momento dado pues provocar ciertas alteraciones como las que ahorita vamos a hacer lectura. Por ejemplo aquí, estos son, si ustedes recuerdan, ¿sí?, algunas estructuras químicas que se sintetizan en el núcleo de la célula, los receptores nucleares. Y aquí, por ejemplo, hay varios tipos. Para diferenciarlos, pues hemos visto que se les da diferentes nombres. Aquí hay estos, el PPARS delta. En el músculo controla la utilización de glucosa, de ácidos grasos, mantiene la sensibilidad a la insulina, tolerancia a la glucosa y evita la acumulación de grasa.
Pero aquí el PRRSA alfa en el hígado controla el metabolismo de lípidos, evitando la acumulación de grasa en el hígado. Y la síntesis, este es un colesterol, ¿es el bueno o el malo? Síntesis de colesterol, ¿pero cuál? Pues es el bueno. Recuerden que cuando empieza con H significa que es el bueno. Entonces ahí estamos viendo lo que hacen algunos receptores nucleares. Aquí vamos a ver lo que hace el gamma. Estimula que el tejido adiposo guarde grasa, el adiposo guarde grasa, en forma de triglicéridos. Si no lo guarda en forma correcta, se dan alteraciones donde la grasa viaja al hígado, generando diastosis. ¿Eso qué es? Es el inicio de la acumulación de grasa en el hígado, que se puede convertir en un momento dado en lo que se llama cirrosis. A veces que nosotros podemos pensar que la cirrosis solamente se da porque las personas beben mucho alcohol, son alcohólicas. No necesariamente, ¿sí? Porque a veces nos hablan cirrosis, es alcohólico. No, aquí estamos viendo qué es lo que puede provocar la cirrosis. El que se vaya generando, en este caso acumulando grasa en el hígado. Entonces, a eso se le llama diastosis, cuando se está iniciando la acumulación de grasa aquí en el hígado. Y entonces nos da la cirrosis. Puede viajar al músculo generando intolerancia a la glucosa, inflexibilidad metabólica, resistencia a la insulina. Esto da lugar a la diabetes 2, enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis e hipertensión. Desde todo lo que puede provocar. En este caso, cuando hay gran cantidad de grasa. Y como les decía, en diciembre, pues, en cuanto a la dieta nos portamos, es el mes creo que nos portamos, pues, muy mal comparado con los otros meses, que también a veces nos portamos mal. Pero diciembre es uno de los meses donde no nos portamos muy bien. Y es en general todos, ¿eh? Yo también me porté mal, lo reconozco. Hay otro receptor, el llamado LXR. Vamos a ver qué hace. Controla el metabolismo de colesterol y bilis. Está activado por el colesterol, estimulando que este se convierta en bilis y salga al intestino. Fíjese, es activado por el colesterol, estimulando que este se convierta en bilis y salga al intestino. Nota, la acumulación de macrófagos causa la arteriosclerosis cuando hay un exceso de lipoproteína, ¿sí? MDL, con colesterol. Los macrófagos están comiendo esta sustancia, generando las células espumosas y la placa de ateroma. El LXR reduce la posibilidad de tener la placa de ateroma porque hace que el macrófago, en vez de acumular grasa y colesterol, lo envía a través del colesterol. ¿Qué colesterol les dije que era este? Colesterol bueno. Exactamente, al hígado. Transporte reverso del colesterol. Por lo tanto, la activación del LXR puede evitar la arteriosclerosis y estimula la liberación del colesterol hacia el intestino. Entonces, ya estando en el intestino puede salir. ¿Sí? Ahora vamos a ver los otros receptores. El FXR hace todo lo contrario que el receptor LXR. ¿Qué hace el LXR? Estimula la liberación del colesterol hacia el intestino. Entonces, ¿aquí qué hace? Toma el colesterol que está en el intestino y lo regresa al hígado. Pues eso no le conviene a la célula. Pero hay veces, como les digo, muchas de las funciones de nuestro cuerpo están reguladas por los nutrientes, que en este caso, cuántos nutrientes, qué cantidad, ¿sí? Y si esos nutrientes, en este caso, son lo suficientes como para que la célula pueda funcionar. Y si no, pues aquí hace lo reverso, aquí estamos haciendo lo reverso. Lo regresa al hígado. Los receptores LXR y FXR se pueden controlar con nutrigenómica. ¿Cómo lo hace? Pues depende qué estamos comiendo, qué cantidad comemos, si comemos en exceso o no comemos en exceso. El exceso de proteínas, el exceso de polialcoholes
es lo que puede producir la grasa. Pero lo más frecuente en nuestra dieta es que comamos más almidones, a veces, y de ahí se puede originar, en este caso, los ácidos grasos, es decir, los lípidos. Pero también tenemos receptores nucleares que nos ayudan y nos favorecen. Por ejemplo, tenemos el CAR y el PXR. Dice, son importantes, se unen a moléculas extrañas. Esas moléculas extrañas reciben el nombre de genobiótico, ¿sí? O también con X, genobióticos, moléculas extrañas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de moléculas extrañas? Tenemos varios, pero muchísimos ejemplos, más de cientos. Aquí están algunos. Por ejemplo, moléculas extrañas la podemos encontrar en este fármaco. Por cierto, yo cité este fármaco porque yo creo que todos saben cuáles algunas de las utilidades del paracetamol y tal vez alguna vez ustedes lo han tomado. A ver, ¿para qué se utiliza el paracetamol? Bueno, ¿Para el dolor? muy bien, es para el dolor, pero también se utiliza para controlar la temperatura, es decir, que el paciente no tenga una temperatura inadecuada, es decir, que suba la temperatura, es para controlar la temperatura, ¿sí? Y como dijo la compañera, también para el dolor. Entonces, esos son algunos de los usos que se da el paracetamol. Y yo ahí se los mencioné porque es uno de los fármacos que tal vez con más frecuencia hemos escuchado ese nombre. Entonces ahí el paracetamol va a hacer su función. Si es que el paciente tiene un dolor o la temperatura está subiendo, va a controlar la temperatura. Pero resulta que para que pueda hacer su función, no se necesita el 100% de la estructura química de la molécula, es parte de la molécula. Entonces van a quedar ciertos residuos que el organismo tiene que eliminar. Pues precisamente los receptores CAR y PXR van a permitir que se puedan eliminar con ayuda de los peroxisomas. Aquí hay otro ejemplo de una molécula extraña. Cuando nosotros nos comemos una paleta que la estamos chupando por ahí, algún dulce, algún pastel, alguna gelatina, sobre todo paletas dulces, pasteles y gelatinas, son las que podemos encontrar en los mercados y sobre todo en los supermercados. Algunos de ellos llevan colorantes, por ejemplo, rojo número 5. Ese colorante en algunas ocasiones se nos queda adherido al paladar y a la lengua. Y además recordemos, en cuanto a los derivados que tienen los compuestos aromáticos, en este caso el benceno es un compuesto aromático, de ahí se pueden extraer de las estructuras químicas diferentes aromas, sabores y colores para los alimentos. Entonces, aparte de ser una estructura extraña, y si es un derivado del fenol, y si con frecuencia ingerimos este tipo de, pues así entre comillas vamos a llamarles postres, pero no son postres naturales, porque recuerden que todo lo que nos venden, sobre todo en los supermercados, son alimentos procesados. Por ejemplo, un pastel. El pastel tal vez que lo hayan comprado, a lo mejor tienen la suerte y lo acaban de hacer. Pero hay veces que el pastel tiene 2 días, a veces hasta 3 días en el refrigerador. Entonces, por ahí tiene que llevar alguna sustancia que permita que se conserven las características, el sabor, el aroma, etcétera, etcétera, del pastel. Igual de una gelatina. Entonces se utilizan sustancias aromáticas. Y el uso de sustancias aromáticas, eso yo creo que sí lo saben, pues puede producir cáncer. ¿Cuándo es con frecuencia? No quiere decir que ya me comí una rebanada de pastel y ya voy a tener cáncer, no. Eso es cuando se usa con frecuencia. Entonces, allí tenemos sustancias extrañas, colorantes artificiales en los fármacos. Hay un fármaco, ahorita no lo recuerdo, pero creo que hay varios que son para el riñón. Hay uno de ellos que es una pastilla en forma de pastilla, tiene un color naranja. Ese medicamento sirve para eliminar el dolor o alguna alteración de las células del riñón, es decir, de los nefridios. A ver, Vázquez, vela sola manita. Jania, por favor.
Creo que la pastilla se llama... am, mm, ay, es que esa yo la tomo para el riñón. Es que... Y es color naranja, creo, ¿no? Sí. Entonces, y lo que tiene es que cuando vamos a orinar, las personas que en un momento dado la hemos tomado, la estamos tomando, es de color naranja. Entonces, ese colorante se lo tienen que poner porque aparte de que ayuda a conservar, es forzoso que esté dentro del medicamento, pero es una sustancia extraña. Entonces, es una sustancia extraña. Por lo tanto, debe ser eliminada. Claro, y si le ayudamos con agua que no esté saturada, entonces, pues estamos ayudando a los receptores CAR y PXR. Y la compañera que dice que tomó, yo antes también la tomaba, ahorita ya no, esto hace tiempo que la tomé. Entonces, aquí están los receptores CAR que nos van a ayudar a permitir que se elimine esos residuos de ese medicamento. Entonces, ahí estamos viendo la importancia que tienen esos receptores. Aquí como ejemplo les estoy poniendo la pastilla de riñón, pero no quiere decir que es el único. Hay otros medicamentos que no son para el riñón, es para otro tipo de alteración o enfermedad, que también pueden tener un colorante y que debe de ser eliminado. Pues entonces aquí estamos viendo quiénes son los que nos van a ayudar. Alimentos falsos. Hay muchísimos. Los falsos nos sacian el hambre, pero no nos proporcionan nutrientes. Y hay veces que cuando, no sé, salimos a la calle y por ahí ya tenemos hambre, a veces comemos algo que es falso, pero es para saciar el hambre, pero no nos aporta nutrientes. Por ejemplo, las frituras. No es lo mismo que yo en casa me prepare mis frituras, es decir, que yo corte las papitas, por ejemplo, y las cocine, las ponga doraditas, a una fritura que está en una bolsa. Entonces ahí es totalmente diferente. Esa fritura se va a conservar por varios días, ¿sí? Recuerden que todo lo que se hace en las industrias no sale inmediatamente al mercado. O sea, pasa al almacén. Del almacén se tiene que contabilizar, sacar el inventario. De ahí se empieza a distribuir, pero no inmediatamente va a llegar al lugar donde lo vamos a comprar. Entonces, pues ya tiene varios días. Poniendo como ejemplo la fritura, pero también puede ser, en este caso, algunas marcas de panes que ya vienen en la tienda envasados, ¿sí? Como pueden ser algunas donas. Esta dona no la hicieron ayer, ¿sí? Y hoy llegó a la tienda, ¿no? Entonces ahí, ¿qué indica? Que debe de llevar alguna sustancia que le permita conservar las características para que pueda pasar varios días. Entonces, algunas de esas sustancias pues son conservadores y entonces aquí estos receptores nos van a ayudar precisamente a que se eliminen. Aquí alimentos con conservadores, bueno, ya lo mencioné. Ahora, alimentos con pesticidas. Aquí hay que tener muy en cuenta, sobre todo si es que no sabemos que es orgánico. En algunas, ya sea verduras, algunos frutos que son comestibles para el humano, hay una estructura en especial donde se puede quedar ciertos residuos almacenados dentro de la fruta o dentro de la hortaliza o dentro de la gramínea, etc. Ejemplo, el jitomate. El jitomate es que ustedes recuerdan, tiene un extremo que nosotros lo podemos verificar perfectamente, el cual se encontró en un momento dado unido al tallo. Se ve como un círculo como de color grisáceo, como cafecito. Ese se lo tenemos que eliminar, porque se han hecho estudios donde se dice que allí, una vez que se cosecha la fruta, la verdura, la gramínea, etcétera, puede quedar allí ciertos residuos. Entonces eliminamos esa parte. Las manzanas, por ejemplo, las manzanas, sobre todo cuando no sabemos que sean orgánicas, tenemos que quitar los extremos de las manzanas. Es decir, la parte que estaba unido al tallo, esa partecita de la manzana, sí la tenemos que eliminar. Y el lugar opuesto a Entonces los extremos los tenemos que eliminar porque ahí puede haber ciertos residuos de pesticidas, si es que se utilizó, no estamos seguros, puede ser que sí, puede ser que no, de plaguicidas o de fertilizantes que son
químicos, por ejemplo. Entonces, esa parte la tenemos que eliminar. Igual en las zanahorias, los extremos de las zanahorias siempre lo debemos de eliminar. Igual en las peras, tenemos que eliminar los extremos. Los pepinos, los extremos del pepino, bueno, eso creo que sí lo hacemos casi siempre, eliminar los extremos del pepino. Entonces, esos son algunos ejemplos donde podemos encontrar ciertos residuos que pueden quedar si es que fueron fumigados, se utilizó fertilizantes sintéticos, es decir, químicos. Entonces, esa parte hay que eliminar, igual del tomate, y así sucesivamente. Entonces, todas esas sustancias que en algún momento dado puedan llegar a nuestro cuerpo, entonces aquí tenemos. Ahora sí que, como les digo, la naturaleza es bien sabia. Los receptores CAR y PXR tienen la función de eliminar todas las sustancias extrañas. Estas son canalizadas a los peroxisomas. Y si ustedes recuerdan, el peroxisoma es un orgánulo de la célula. Para eliminar moléculas extrañas, los orgánulos llamados peroxisomas permiten la entrada a las moléculas extrañas para que el peroxisoma genere peróxido de hidrógeno para eliminar estas moléculas. Entonces ahí estamos viendo la importancia que tienen los receptores junto con los peroxisomas. No solamente van a regular, en este caso, el que se pueda cambiar la estructura química y se pueda guardar en algún sitio de la célula, sino aquí estamos viendo, por ejemplo, las moléculas extrañas. Cuando la célula percibe genobióticos, que ya vimos que es con X o con G, se produce un exceso de peroxisomas. ¿Y qué son los genobióticos? ¿Qué se leyó hace rato que eran los genobióticos? A ver, ¿quién me contesta, por favor? Todo lo extraño. Exactamente, muy bien. Toda aquella estructura extraña. Entonces, pero aquí también viene otra cosa. Dice, cuando la célula percibe genobióticos se produce un exceso de peroxisomas, o sea, muchos, dentro del hígado. Un exceso de peroxisomas origina un daño hepático, estrés oxidante, y esta destruye las células originando la progresión del hígado graso a la esteatohepatitis, y esta a la fibrosis, y esta a la cirrosis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que eliminar las sustancias extrañas, porque si esto se repite con frecuencia, pues se va a originar todo esto. Entonces, por eso se dice que debe de haber una dieta equilibrada y sobre todo que sea orgánica. Claro, pero nosotros no vamos a saber cuándo es orgánico y inorgánico. Pero, por ejemplo, ya les dije, de algunos alimentos, ¿qué es lo que podemos eliminar? Los extremos, porque ahí puede quedarse algunos residuos atrapados, por citar. Entonces ahí, pues tenemos que ver. A ver, González Tavera alzó su manita. Ricardo, por favor. Sí, de hecho, bueno, no me acuerdo bien cómo era en sí, pero vi que, por ejemplo, el caso de frutas y verduras en las etiquetas, con el número que viene, creo que si son 4 cifras es porque sí se usaron pesticidas. Si son, creo que 5 cifras y no me acuerdo con qué número empieza, es que es orgánico. O sea, pero no me acuerdo bien cuál era el orden exacto. Eso que menciona Ricardo es muy importante, qué bueno que lo mencionó, pero resulta que no a toda la fruta o verdura le anotan eso. Entonces, pues ahí no sabemos. Pero como dice el compañero, si podemos ver que tiene, y sí, algunas, por ejemplo, en el plátano yo he visto etiquetas. Entonces hay que revisar algunas frutas y, como dice el compañero, verificar. Y de esa manera, pues sabemos si es orgánico o no, ¿sí? Porque les digo, pues no sabemos si se utilizaron más bien en esos productos que son comestibles, pues alguna sustancia química. Y entonces, pues eso aquí estamos viendo, que se aumentan los peroxisomas, tienen que aumentar porque hay un exceso de genobióticos, pero si aumentan con frecuencia, pues ahí está la consecuencia, aquí está. Entonces es importante, como dice el compañero, cuando veamos alguna etiqueta en la fruta, pues hay que revisar a ver qué dice, de qué se trata, ¿sí? Y eso que dice es muy importante. Y sí, hay lo que dice el compañero, sí, nada más que ahorita no les puedo mencionar cuándo, porque no me acuerdo exactamente, yo también lo leí,
¿sí? Que el número de cifras y el inicio de algún número nos está indicando algo. También para los alimentos que son transgénicos, también vienen en este caso algunas de las etiquetas, pero como les digo, en el transporte esas etiquetas se pueden eliminar, se pueden caer. Y además no todos los productos tienen etiqueta. Pero sí es muy importante lo que acaba de mencionar Ricardo. Entonces ahí pues sería bueno revisar esa parte. Ahora, dice que también se puede producir un estrés oxidante. La acumulación de grasa en el hígado genera que se activen las células inmunes como respuesta al estrés oxidante. Esto origina una inflamación o lo que le llamamos esteatopatitis, que genera la muerte celular dando origen a la fibrosis y a la cirrosis. La fibrosis puede ser cuando el tejido o las células empiezan como a endurecerse. Entonces ya no tienen la misma flexibilidad que tenían. Y esto no solamente ocurre en las células del hígado, esto también muchas veces se puede dar en las células del tejido muscular. Se puede producir esto, como que se va en este caso perdiendo la flexibilidad. Entonces nos estamos dando cuenta que todo gira alrededor de los nutrientes, todo gira. Ni comer mucho, ni comer poco. Por eso se dice que es una dieta que debe ser equilibrada. Aquí el estrés oxidante y la inflamación genera la muerte celular y la progresión en la fibrosis y luego la cirrosis. Bueno, era lo que ya se mencionaba hace rato. Ahora aquí hay disruptores endocrinos. Y esto yo creo que alguna vez todos hemos hecho lo que está mencionado aquí en el párrafo. Dice, todas las moléculas que están en los plásticos causan daño hepático. ¿Por qué? Porque contienen estas sustancias. Bisfenoles, compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol, de muchos importantes plásticos y aditivos plastificantes. Aquí, por ejemplo, tenemos los talatos, ésteres de anhídrido tálico con un grupo de compuesto químico, empleados como plastificadores para incrementar su flexibilidad, activan a receptores de genobióticos, generando radicales libres y daño hepático. Aquí, por ejemplo, hay algunos, ahorita ya con este problema que se está presentando, pues creo que ya se está, y siempre el problema comenzó con los biberones. Entonces, se presentaba en este caso, pues algunos malestares digestivos en los bebés. Y posteriormente de unos años se empezó a ver en este caso qué es lo que provocaba. Hasta que a alguien se le ocurrió verificar en este caso los biberones, el material con el que se fabricaban los biberones. Y se encontró precisamente esto. Y más en los bebés, ¿saben por qué? ¿Por qué se imaginan que más en los bebés? A ver, se prepara la leche, se envasa en el biberón y se le da al bebé. Por la temperatura. Recuerden que a los bebés, por lo general, se le da leche tibia o demasiado tibia, pero eso ya indica un incremento de temperatura. Se vacía en el envase, bueno, en los envases de anteriormente, ahorita ya los están haciendo de otro tipo de material, que también es un plástico, pero están tratando de que no lleve este tipo de sustancias. Entonces, al estar en contacto la leche que estaba tibia, ¿sí? Hacía reacción con el plástico. Y entonces los bebés ahí es donde tenían problemas digestivos. Y posteriormente se empezó a ver precisamente los envases que nosotros utilizamos para transportar el agua. Por lo general nosotros no calentamos el agua, vaciamos el agua, pero hace contacto con las paredes. Y a través del tiempo esas paredes pues pueden ir disolviéndose ciertas partículas que van a quedar atrapadas en el agua que nosotros bebemos. Entonces ahí pues hay que tener en este caso cuidado. Y hay algunos envases, no sé si ustedes lo han visto, que nos señala que no contiene precisamente este tipo de compuestos. Entonces hay que ver. Pero también el precio lo dice, porque a veces nos dicen, hay envases para que transportes tu agua, están a 2 por 1. Tengo que ver la etiqueta. ¿Qué me dice la etiqueta? Si me está dando bien la información,
porque hay veces que la etiqueta no nos dice la información del envase. Nos da la marca, a lo mejor nos puede decir la capacidad que tiene el envase, pero no nos dice qué tipo de sustancias. Entonces ahí, pues nos tenemos que detener un poco. Se supone que ya están empezando a hacer envases muy parecidos al material que se utiliza en los biberones de los biberones actuales para los bebés. Entonces ese plástico sí, pero si no nos está dando ninguna indicación, un fenol, ¿cómo se escribe un fenol? Un fenol es un derivado ¿de qué? Esto también ya lo vieron en química orgánica. ¿Vieron compuestos aromáticos? ¿O lo están viendo? A ver, ¿lo están viendo o ya lo vieron? A ver, chicos y chicas. Un grupo oxidrilo. Allí sí recuerdan, bueno, algunos de ustedes sí recuerdan, el fenol es un hexágono. La estructura química se escribe en forma de hexágono. En medio de la figura del hexágono se escribe un círculo. Ese círculo puede ser equivalente a escribir 3 veces doble ligadura alternada en el benceno. Y luego, a un extremo, a uno de los vértices de la figura geométrica, está el OH. Así se escribe el fenol. Pero aquí dice bisfenoles, 2 fenoles, lleva la estructura química. Y es una de las estructuras químicas que lleva precisamente el material de los plásticos. Entonces aquí estamos viendo en este caso que también aquí sería sustancias extrañas, que aquí en un momento dado nos pueden ayudar precisamente los receptores K y PXR. Entonces ahí estamos viendo la importancia que tiene precisamente estas sustancias. Y todo gira alrededor de la dieta, de la dieta. Cuando empezamos a ver epigenética, vimos que son las metilaciones, pero las metilaciones a veces tienen su origen precisamente por la dieta. Entonces todo gira alrededor de la dieta. Hay veces que en familias nunca se ha presentado cáncer, pero por ahí estás descuidando tu dieta. Estás tomando algo con frecuencia que no debes y que te puede ocasionar cáncer. Te puede ocasionar diabetes. Y un envejecimiento prematuro. Cuando digo envejecimiento prematuro no quiere decir que ¿cómo se llama? Que rápidamente van a envejecer. Especialmente cuando hay envejecimiento prematuro, bueno, sí se nota en el fenotipo por la edad, pero hay veces que los adolescentes pueden tener un envejecimiento prematuro hablando biológicamente, no en el fenotipo. En el fenotipo, pues te puedes deber de la edad que tienes. Si tienes 15 años, 16, 17 o 18, pues así te vas a ver. Pero si te hacen un examen biológico, por tu dieta estás envejeciendo. Ya te van a empezar a aparecer los achaques. Ya vas a parecer una persona de 50 años, ¿sí? Que le duelen las piernas, que etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, todo gira alrededor de la dieta. Entonces, la dieta es muy importante. Y como les digo, en estas vacaciones y con la terminación de la rosca nos portamos mal. Pues ahora hay que portarnos bien porque si no van a empezar a protestar por ahí las células del hígado, del páncreas y todas las células que puedan protestar.